Muy buenas tardes. Hoy les tenemos el tema de finanzas personales y de su organización, un webinar que dimos recientemente para algunos de nuestros clientes. Ahora quería compartirlos con todos y con todas. Básicamente, lo que vamos a tratar ahora es cómo manejar nuestras finanzas y nuestro presupuesto, tanto personal como el de la organización, en estos tiempos de complejidad que nos toca vivir, en el que nos toca adaptarnos al home office, a nuevas formas de trabajar, de compartir y sobre todo cuidar nuestros ahorros. Entonces, antes que nada quería arrancar con esta frase que me pareció muy oportuna, la ajusté un poquito para que se adapte a nuestra realidad, que es: el dinero que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede administrar y por lo tanto no se puede ahorrar. Básicamente, este webinar va a tocar mucho el tema de tomar conciencia sobre nuestros números, de ser conscientes de lo que nosotros queremos ver y queremos medir. Muchas veces somos buenos administradores para nuestras empresas, pero personalmente no nos tomamos ese tiempo para ver en dónde se nos está yendo el peso, el dinero. Entonces es importante, primero eso, sincerarse con uno mismo y ver dónde se me está yendo la plata y cómo puedo generar más dinero. Y con esto también quería arrancar con algo quizás puede resultar muy básico, pero va a ser lo principal para tocar los temas que vienen después de todo esto. Lo primero es, ya sabemos la mayoría que ingresos menos nuestros gastos menos nuestras deudas es igual al ahorro, ¿sí? Entonces, esto puede resultar muy sencillo, pero lo que es más difícil de manejar muchas veces son las deudas, porque tomamos temas de tomar financiación de otros mecanismos que se nos hace cada vez más complicado salir de nuestras deudas. Entonces, más allá de esto, quería traer en juego una nueva ecuación, que sería el ahorro más una revisión semanal, más buscar mecanismos nuevos de inversión, equivale a más ahorro todavía. Ahora bien, muchos me pueden decir, bueno, pero es súper fácil ahorrar en tiempos buenos y no en crisis. Bueno, lo que vamos a ver hoy justamente es eso, cómo tratar de frenar la bola de nieve que genera no generar tanto ingreso o menos ingresos que en épocas, digamos, de bonanza o en tiempos normales, que son los que no estamos viviendo actualmente, pero nos toca adaptarnos. Y la clave de todo esto es la revisión semanal. Entonces, todos aquellos que se hayan anotado al webinar o los que están viendo esto por primera vez, pueden pedir el archivo que vamos a ver ahora con un presupuesto personal para que puedan separar sus ingresos y sus gastos en diferentes categorías que les va a permitir ver dónde se está yendo el dinero. Lo que van a recibir es algo como lo que están viendo en pantalla, donde se parte de los ingresos que uno tiene ahora, o los ahorros, y se segregan diferentes categorías de ingresos, dependiendo del tipo de industria en la que estén, o tipo de negocio en los que se muevan, y se separan diferentes tipos de egresos en diferentes categorías. En el archivo están sin ningún orden, algunos le pueden dar más importancia a otros que a otro tipo de gastos o de costos. Lo importante es que los 4 gastos básicos, que son la casa, la vivienda, los servicios públicos, la alimentación y los seguros, estén cubiertos en su presupuesto. Siempre es bueno también dejar una línea para temas de imprevistos, ¿sí?, que pueden surgir, y más en estas épocas, ¿no? ¿Qué es un imprevisto? Cualquier cosa que puede surgir, por ejemplo, con el auto, se termina la batería, se rompe una llanta y hay que cambiarla. Entonces, eso puede ser un imprevisto, o hay que ir al médico por algún tema puntual que no estaba presupuestado. Bueno, esos son imprevistos. El archivo también maneja temas de los pagos de las deudas y de cómo también pueden ir poniendo los excedentes en una línea de inversiones. El archivo está basado en 12 meses, puede ser pueden arrancarlo en cualquiera, no necesariamente es en enero. Acá cuando decimos muchas veces que hay un presupuesto, muchas de las personas dicen, bueno, yo tengo un presupuesto global o generalizado, y sí, o sea, uno puede tener un presupuesto global, pero si no lo va midiendo mes a mes, es muy fácil que se pierda el foco o los objetivos que nos pusimos a principio de año, de decir, bueno, este año voy a ahorrar tanto dinero para usarlo para diferentes cosas, para ahorro propio, para vacaciones o para lo que quieran. Lo bueno de este archivo, de este formato, que es muy sencillo y también lo pueden aplicar a sus organizaciones, es que permite un seguimiento y también darles a ustedes un control de los gastos estimados que puedan tener por mes dependiendo de sus ingresos. Vamos a ver rápido las diferentes categorías, ¿sí?, de los ingresos. Generalmente la mayoría de las personas tienen un salario que puede ser fijo o variable, tienen un 13º mes o aguinaldo, que es
decimotercer sueldo que pueden llegar a conseguir en el año, dependiendo del país en el que estén. Pueden tener ingresos por comisiones, independientes, que son los monotributistas, las personas, los subcontratistas, los que trabajan por honorarios. Pueden tener un side job o un trabajo, digamos, que hacen luego de su trabajo regular, o un camarón, una changa, como decimos en algunos países, que es un trabajito extra que da otros ingresos. A su vez, los gastos también están divididos por categorías, otra vez de más importancia a los de menos importancia, ¿no? Lo que tenemos: vivienda, alimentación, servicios públicos, todos tenemos que tener agua, luz, electricidad. Los seguros, es súper importante el tema de los seguros, sobre todo los de vida o los de salud, esos tenerlos cubiertos. Tema de transporte, para ir al lugar de trabajo. Temas de educación, vestimenta, entretenimiento, vacaciones, imprevistos y lujos, ¿sí? Ahora bien, antes de seguir con las categorías de deuda e inversiones, me gustaría hacer una pequeña distinción entre lo que es un gasto y un activo, ¿sí? Ambos representan un desembolso de dinero, ¿sí? Yo voy a usar mis ingresos para invertir o gastar en algo. Lo importante es que un gasto es una disminución de los beneficios económicos, o sea, es una disminución de mis ingresos, y no genera nada nuevo. O sea, es algo efímero. Yo usé el gasto, lo usé y listo, se terminó. Pagué la luz de marzo, listo, ahora me toca la luz de abril. No me generó nada nuevo más que subsistir ese mes y pagar mis deudas. Ahora bien, un activo, en cambio, a diferencia de un gasto, genera un beneficio económico futuro. Es decir, yo invierto en algo para que luego ese algo me dé otros réditos. ¿Qué puede ser esto? Una casa que yo alquilo, entonces genera muchos más ingresos. Un auto que también uso para Uber o otra cosa. ¿Qué más? Un plazo fijo que me genere intereses. Cualquier cosa que me genere un beneficio económico futuro o que me permita pagar deudas, que significa bajar pasivos, o distribuir entre socios, en el caso de una empresa, o ahorro, ¿sí? Esto es importante tenerlo cuando hablemos de lo que es una inversión o un gasto, ¿sí? La inversión también siempre me va a dar un beneficio económico futuro, que son los intereses. Teníamos también en el archivo que les compartí tema de lo que son las deudas, ¿sí? O sea, hay que ponerlo, si bien no es un gasto que yo estoy teniendo, estoy cancelando una obligación. Entonces esas deudas generalmente van desde la hipoteca, el pago de una deuda con el vehículo, préstamos personales, tarjetas de crédito, financieras privadas y otras deudas que pueden tener los trabajadores con las empresas. Y finalmente, si tengo un excedente, lo voy a poner en lo que son inversiones, que hay diferentes tipos de inversiones dependiendo del riesgo que tenga cada una y los plazos en que se puedan poner el dinero y retirar el dinero de esa inversión. Aquí están puestos de más líquidos a menos líquidos. Lo primero es una cuenta de ahorro, que puede estar dando en algunos países entre un 0,75 y 1,50 de intereses en porcentaje. Plazos fijos, que están dando, dependiendo del tipo de banco y el país, entre un 2,5 hasta un 4, dependiendo el tiempo en que dejen las tasas. Y hay otros vehículos de inversión un poquito más riesgosos, que son como la compra de acciones, opciones, o otro tipo de instrumentos financieros como portfolios más armados. Esto lo que basa, un poco esto es identificar primero las categorías de gastos para poder ser conscientes de lo que estamos gastando, ¿sí? De lo que estamos invirtiendo y ver en cuál de todas esas categorías yo puedo generar un ahorro en estos tiempos de crisis. Entonces, acá un poquito también, y lo que hablaba con el tema de hacer conciencia, es el tema de hacer una revisión semanal. Primero, el primer paso es sincerarse con uno mismo, volcar esos gastos y esos ingresos en ese Excel, en esa tabla, y ver, bueno, ¿me alcanza o no me alcanza? Y una vez que uno se hace esa pregunta y se sincera, empiezan las preguntas, ¿sí? ¿Cuánto ahorré esta semana o esta quincena o este mes? ¿Hice lo mejor que pude para ahorrar esta semana? O sea, ¿realmente fui consciente de esos gastos? Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que viene, que es, ¿qué aprendí de mis hábitos de consumo? Generalmente uno puede decir que tiene ciertos hábitos de consumo que no es consciente de cómo los realiza, porque son automáticos, ¿sí? Uno va al súper y en vez de tiene su lista y compra la lista y 8 cosas más que fue viendo en los diferentes pasillos, o se anota en el gimnasio y no va, solamente por el hecho de decir, bueno, me voy a anotar en el gimnasio y listo. Y esos hábitos de consumo se pueden ir reemplazando por hábitos más saludables a nivel financiero. Entonces, el primero es ver dónde se me está yendo el dinero.
Y relacionado a eso, vamos, ¿qué puedo hacer para ahorrar más dinero la próxima semana? O sea, si esta semana ahorré $1, ¿cómo puedo hacer para que la semana que viene ahorrar 2, 3 o 5? Y finalmente es el último paso de decir, bueno, voy a ahorrar tanta plata. Y esto muchas veces pasa cuando uno pone las iniciativas de año nuevo, que dice, este año va a ser mi año, voy a ahorrar tanta plata, voy a bajar tantos kilos, voy a hacer ejercicio 5 veces por semana. Lo importante primero es ver esos hábitos, comprometerse y que los objetivos sean, como los decimos nosotros, que sean objetivos SMART. ¿Qué es un objetivo SMART? Es un objetivo que se puede medir, que es específico, que es alcanzable, que tiene una línea de tiempo, ¿sí? Y que representa algo importante para nosotros. Todos los objetivos tienen que tener estas 5 características para que los logramos alcanzar, porque de esta forma nos comprometemos y son muchos más sencillos de alcanzar, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es que no se mortifiquen si no alcanzan ese objetivo que se pusieron. Pueden pasar muchas cosas que hacen que un objetivo se posponga. Lo importante es que cada uno de ustedes sea consciente del esfuerzo que hizo para alcanzar ese objetivo y de lo que va a hacer si se tuvo que posponer, cómo alcanzarlo. Y para esto es importante ser consciente. Vuelvo a insistir con esa palabra porque es muy importante para todo esto. Ahora bien, cuando uno está en crisis, como estos momentos, que casi todo el mundo está en cuarentena, a veces sentimos que todo es una bola de nieve, ¿no? Que, bueno, me reducen la jornada laboral, tengo menos ingresos, los gastos están ahí, tengo que pagarlos, me voy a endeudar, pero de esta deuda este banco ya me prestó y ahora tengo que ir a otro banco, a una financiera privada, y así como que voy debiendo, y esto se va haciendo cada vez más grande. Entonces, a continuación van algunos tips para frenar esta bola de nieve. El primero justamente es ese, frenar, ¿sí? Respirar. Poner en pausa todos los gastos y deudas por 1 minuto y revisar tu presupuesto personal. O sea, en estos casos es vital que te sientes una tarde con tu Excel, con tu banco, con tu detalle de banco, tus cuentas bancarias y digas, bueno, voy a sacar números, ¿sí? Y esto puede ser una tarea tediosa y dura de afrontar, porque muchas veces hay muchos problemas que pueden ser también familiares, que están relacionados con el dinero, y uno no lo quiere ver, los evita. Entonces, el primero es eso, es enfrentar la realidad, ver cuánto estamos ganando, cuánto estamos gastando, y ver qué hacemos con los excedentes, si los hay. El segundo consejo es que cubran sus necesidades básicas. O sea, de ese presupuesto que tengan, lo primero que tiene que estar en su mente es cubrir su techo, que puede ser que estén pagando una hipoteca o que estén pagando un alquiler, pagar los servicios públicos, ¿sí? El seguro, y los transportes y la alimentación, ¿sí? O sea, esas son las 5 categorías básicas que deberían tener cubiertas y que deberían estar al principio de su presupuesto en la parte de los gastos, ¿sí? Y con el tema del alquiler uno puede decir, bueno, pero es muy complicado dejar de pagarlo, o sea, pagarlo porque justamente es un gasto muy grande, o la hipoteca. Pero piensen que son épocas que todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Entonces es el momento de negociar. Y después vamos a hablar un poquito de eso, ver cómo podemos negociar con la persona que nos alquila el lugar o con el banco para patear un poco este pago o hacerlo un poco más sustentable. Tercer consejo es hacer pagos mínimos a sus tarjetas y a sus deudas, ¿sí? Traten de pagar el mínimo para que no se le acumulen cada vez más intereses que son cada vez más grandes a medida que pasa el tiempo. Entonces, por lo menos paguen el mínimo y para que también no les corten esa línea de crédito o no los pongan en listas, como en Argentina es el Veraz, que una vez que uno entra ahí, digamos, es muy difícil salir y eso te da un mal crédito para el futuro. Cortar gastos innecesarios o que pensabas que necesitabas. Es el momento también al hacer esa lista de gastos, ver qué es realmente lo que yo necesito hoy para subsistir y qué es un lujo que quizás lo puedo posponer, ¿sí? El cuarto es buscar ingresos alternativos o trabajos de tiempo parcial. Si por algún motivo en su trabajo del día a día le disminuyeron las horas o tienen menos pedidos de servicios y son independientes, es el momento de buscar otras formas de ingresos alternativos. Entonces, esto muchas personas dicen, bueno, ¿qué es un ingreso alternativo? ¿Cómo genero un ingreso alternativo? Lo que yo digo es, hay muchas aplicaciones que ofrecen servicios part-time, ¿sí? Que uno puede dar servicios profesionales de traducción, de contabilidad, de registros de traducción, pueden probar con temas de Uber,
temas de delivery. Hay muchas de esas cosas que uno puede llegar a hacer. Sí, siempre tienen que tener en cuenta los costos que están asociados a ese nuevo ingreso. Y lo que yo digo que es el momento un poco al hacer este freno de pensar lo que realmente nos gusta. Y al hacer ese parate y decir, bueno, ¿cuál es mi hobby o qué me gusta? Lo importante es ver cómo puedo monetizar eso. Quizás si uno está haciendo un trabajo administrativo o que no le gusta, dice, bueno, a mí me gusta hacer esto. Bueno, si te gusta hacer eso, puedes ser el mejor en eso, pero tenés que pensar cómo lo vas a monetizar. Y haciendo todo el plan y poder emprender con eso, uno puede llegar a generar estos ingresos alternativos que van a ser un plus en esta época de crisis. Otro consejo es analizar los estímulos del gobierno a los que se pueden aplicar. En muchos de los países, hoy por hoy, el gobierno está dando estímulos o bonos, tanto a las personas como a las empresas. Entonces es momento de investigar, de sentarse, de hablar con abogados, contadores, y ver qué opciones tienen hoy para recibir un estímulo, si por algún motivo sus trabajos o sus empresas fueron limitadas por el tema de la cuarentena. Volvemos otra vez con el tema de la casa, o sea, no dejen de pagar la casa y eviten hipotecarla si la tienen. La hipoteca es algo de lo último que tienen que tratar de llegar porque les complica mucho más el tema del crédito personal a cada uno de ustedes. Por lo tanto, tienen que hablar con sus bancos o sus entidades financieras para ver diferentes opciones de financiamiento, ¿sí? Tanto de préstamos personales como de las tarjetas de crédito. Como dije antes, es el momento de negociar. Estamos todos en el mismo barco, todos necesitamos el apoyo de todos, y es el momento de ver dónde estamos parados y qué podemos hacer, porque todos necesitamos, los bancos nos necesitan para financiar y nosotros necesitamos de los bancos para seguir. Entonces es el momento de que se igualaran las posiciones de poder, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Y evitar tomar préstamos temporales de financieras privadas con altos intereses. Cuando un banco quizás está dando un préstamo, una tasa de un 5%, 7%, las financieras quizás están cobrando el doble. Entonces, y estos después tienen mecanismos de cobro mucho más fuertes, tal vez que un banco, y menos posibilidades de refinanciar la deuda. Algo que surge mucho acá también son las personas que me preguntan, ¿qué pasa si tengo muchas deudas? ¿Me conviene consolidarlas o no? Y la respuesta es, depende. O sea, va a depender porque un préstamo personal muchas veces tiene intereses mucho más grandes y tiempos de pago mucho más cortos que otro tipo de deuda como las tarjetas de crédito. En otros países, generalmente algunos bancos dan la opción de comprar el crédito a tasa cero o otras opciones de financiación. Lo primero que tienen que hacer, como todo, es ver el total de lo que adeudan, las facilidades de pago que tienen hoy por hoy en cada una de esas deudas, y después ver la capacidad de ahorro de ustedes y que van a hacer ese excedente de repago. O sea, cuánto están dispuestos ustedes a pagar para cancelar esa deuda. Porque si consolidan todo e igual no tienen para solventar ese gasto, después es peor porque se sigue haciendo deuda de deuda. Entonces es el momento de ver y sacar números. Y el último consejo de finanzas personales es evitar recurrir a reservas de fondo de cesantías, lo que sí, o indemnizaciones, que en algunos países es posible. Traten de, los que están en relación de dependencia, pedir otras licencias que se las adelanten, como pueden ser vacaciones, décimos, o otras licencias que les toque por ley, antes de ir a la indemnización. ¿Por qué? Porque esto no sabemos cuánto va a durar y cuánto se va a extender. Entonces es importante que guarden esto para futuro. Traten de guardar estos ahorros que tiene la empresa por ustedes y no los usen hoy. Traten de patearlo lo más posible. Es lo mismo que aquellas personas que tienen una cuenta que es solo para uso de emergencia, traten de no usarla hoy y eviten tocarla lo más que puedan, ¿no? O sea, traten de buscar otros medios alternativos antes de ir a su colchón de resguardo para emergencias. Ahora bien, cuando hablamos de organizaciones, muchas de estas cosas son similares, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Muchas de las empresas dicen, bueno, cuando llegue el fin de la cuarentena, todo va a volver a ser como antes. Y el fin de la cuarentena no sabemos cuándo va a ser. Estamos persiguiendo ese fin de la cuarentena o justificando, no, bueno, porque yo tengo estos salarios, tengo esto, lo aguanto por un mes, 2 meses, 3 meses. A ver, no sabemos cuánto va a durar o cómo va a afectar las diferentes industrias. Entonces, nos tenemos que adelantar a esto y tenemos que cambiar, ¿sí? Es el momento de cambiar. El cambio es bueno, el cambio es positivo y tenemos que adaptarnos, ser resilientes y ni siquiera, como un término nuevo que aprendimos hace poquito con el señor Alberto Levi,
hay que ser prosilientes, o sea, hay que adelantarnos al golpe y aguantarlo. Entonces, para ser prosilientes, un poco el foco de nuestra organización, de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos, tienen que estar en los siguientes 6 puntos que les voy a compartir. El primero es un cash flow semanal, o cash management, como llamamos nosotros. Es el manejo del cash, o sea, todo lo que entra y todo lo que sale casi de forma semanal. Tenemos que estar en el centavo. Es el momento de estar con el ojo en cada peso, en cada dólar que entra y sale de nuestra organización. Entonces, tenemos que conocer bien nuestros números. Si no hicimos presupuesto, hay que hacer presupuesto. Si no tenemos un forecast o vamos comparando nuestros números de hoy con lo que presupuestamos, siéntense, hagan sus números. Una vez que tenemos eso, hay que fijar prioridades de pago. ¿Cuáles son nuestros proveedores o nuestras líneas? Que es la prioridad de nuestra organización. Pagar los salarios, pagar los servicios, pagar costos, mercancía. ¿Dónde está nuestra prioridad? Y finalmente fijar un calendario de obligaciones que nos va a servir un poco de guía y que va a estar, que debe estar relacionado con nuestro presupuesto. Punto 2, lo mismo que vimos antes, pero llevado al tema de la organización. O sea, ¿cuáles son los gastos necesarios y no necesarios que tenemos que hacer ahora en la empresa? Salarios, obviamente no podemos dejar a la empresa sin los trabajadores, sin el equipo de trabajo. Entonces, ¿es un gasto necesario o no es necesario? Va a depender de la industria, de cómo esté cada uno. Los servicios públicos, ¿los necesito si no estoy alquilando? ¿Qué hago con el alquiler? Si tengo a todo mi equipo trabajando remoto. Vuelvo, negocien con los dueños de los locales, de las oficinas. Vean qué pueden pagar. Bueno, te pago el mantenimiento, te pago la mitad, te pago esto en 12 meses. En cambio, tenemos otros gastos que se hacen, que quizás no les dábamos tanta importancia hace unos meses atrás, y hoy se tornan vitales. Las comunicaciones, la operación, los servidores, trabajar en la nube. Eso es clave hoy por hoy. Entonces, no lo podemos cortar. Los seguros, otra vez. Y el marketing, bueno, marketing va a depender mucho de las empresas. Hay muchas empresas que venden online y tienen que estar ahí, porque esto, cuando se libere, obviamente va a haber una gran cantidad de demanda para muchos productos. Y hoy por hoy hay muchas empresas que quizás están recibiendo pedidos y que no los pueden distribuir por la cuarentena. Pero bueno, analicen, siéntense con sus gerentes, con sus líderes y vean dónde tiene que estar hoy el foco de la organización. Pero no piensen en hoy, piensen en de acá a 2 o 3 meses o a largo plazo, porque es donde tenemos que ver dónde vamos a invertir. El punto 3, y esto es casi vital y está relacionado con el cash, es el tema de las cobranzas. Las cobranzas hoy por hoy se tienen que convertir en una rutina semanal de la organización. O sea, tenemos que estar encima de las cobranzas, de estar encima de nuestros clientes y apoyarlos, ¿sí? Con el tema, por ejemplo, de los plazos de pago. Si nosotros teníamos plazos de pago de 30 días, tratar de ser más flexibles y llevarlos a 60 o a 90 sin cobrar intereses. Porque además, si en estos momentos metemos intereses a las facturas, ¿quién nos va a pagar esos intereses? O sea, nadie, y además quedamos mal con nuestro servicio, porque, o sea, como que nos estamos aprovechando de la situación. Entonces, pero sí es importante que haya una rutina de seguimiento, de mandar correos, mensajes de texto, llamados, por parte de la administración. ¿Por qué? Porque el cliente va a ver el mail y es lo último que le preocupa es pagarnos la factura, ¿sí? Entonces estén ahí, porque una vez que ve el segundo mail, el tercer mensaje, el llamado, dice, bueno, ok, esta empresa necesita mi apoyo y vamos a estar ahí para ver cómo podemos hacer, por lo menos para hacer un pago y abonar esas facturas. Entonces tenemos que ser flexibles con nuestros clientes porque estamos también nosotros del otro lado, ¿no? O sea, a veces tenemos proveedores que nos están reclamando y tenemos que ver quiénes realmente necesitan nuestro apoyo a nivel de, bueno, te voy a pagar esta factura porque ya me comprometí, porque pasaron los plazos de pago, me junté con vos, negociamos precio. Y esto es todo un círculo, ¿no? Este círculo se tiene que hacer virtuoso, porque estamos en una época de crisis que nos necesitamos apoyar entre todos y entre todas. Entonces es el momento en que decimos, bueno, ¿dónde estamos parados? Y negociemos. O sea, y sean fieles e impecables con sus palabras, ¿sí? El compromiso hoy por hoy se torna vital, porque si a mí un cliente me dice que me va a pagar el viernes $1000, yo tengo un proveedor que le tengo que pagar 500, y digo, bueno, no, el viernes te pago que a mí me entra otro pago, una cobranza.
y yo no recibí esa plata, o yo no pagué, es un círculo, ¿no? Hoy por hoy estamos todos relacionados más que nunca porque hay poco cash en la calle. Entonces, hoy el dinero es rey, y más allá de lo que tengamos, digan nuestros números, lo importante es cuánta plata tenemos en nuestro banco, y es el momento de cumplir con nuestras palabras. Muchas empresas tienen inventario que les quedó ahí en depósitos, y no sabemos cuándo lo van a poder usar o cuándo lo van a poder vender. Entonces, hay un problema grande que es la obsolescencia del inventario, que esto se puede tornar un costo e incluso la destrucción total del inventario. Ahí va a depender del tipo de industria, si son alimentos, si son medicinas, si es ropa, mucho. Entonces tenemos que ver y conocer lo que tenemos en nuestros activos, decir, ¿qué puede aguantar la cuarentena y lo puedo vender de acá a 6 meses? ¿O qué necesito sacarme ya mismo de esto? Porque el costo de almacenaje de ese inventario se torna cada día más costoso. Miren lo que está pasando con el petróleo, que hoy por hoy el petróleo está con la tasa casi, el precio en negativo, porque es más caro guardar el depósito de petróleo que salir a venderlo, porque no hay consumo. Entonces, tenemos que ver eso y ver diferentes opciones para estimular la venta del inventario que tengamos ahí. Sáquenselo, aunque sea con un descuento importante, porque es mejor no tener nada de ese inventario, ir viendo las posibilidades de adelantarse a 2 o 3 meses de lo que pueden traer para vender, que guardar cosas de temporadas anteriores o que estén a punto de vencer. Y finalmente, el último tip es usar los estímulos del Estado. La mayoría de los países dieron diferentes estímulos a nivel de impuestos, cargas sociales y bonos a las personas. Aprovéchenlos. Esto no quiere decir que dejen de pagar los impuestos o de presentarlos, pero sí traten de tener ese cash reservado en su caja hoy y no en el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar condonándose los intereses, multas, recargos de lo que va a ser casi el primer semestre, por lo menos marzo, abril y mayo, traten de tener esa plata con ustedes. ¿Sí? Hagan siempre estando en el marco de la ley y guardando, presentando los impuestos, pero si no van a tener recargos por pagar un impuesto en junio, guárdense esa plata ahora, porque no saben qué contingencia puede pasar de acá a junio que nos diga, necesito este cash urgente. ¿Sí? Entonces, traten de tener una cuenta bancaria paralela donde puedan ir guardando o depositando lo que van a ser estos pagos de tributos, de cargas sociales, de lo que sea. No lo gasten en otras cosas. Sepárenlo incluso de su cuenta diaria, y el día que tengan que pagar los impuestos tienen ese fondo reservado ahí, que incluso, si esto puede ser, no sé, de acá a 6 meses, acá volvemos a las opciones de inversión, ¿no? Los pueden poner en cuentas de ahorro, en plazos fijos de 3 o 6 meses, para que por lo menos ese dinero esté en movimiento y genere algunos intereses que les dé ganancia a ustedes y les dé incluso más cash en el corto plazo. También, bueno, puede haber diferentes estímulos para diferentes industrias, y esto es lo que tienen que aprovechar, ¿no? Y finalmente, el último tip de todo esto de las empresas es, antes de despedir a sus colaboradores, a su equipo de trabajo, o de dejarlos suspender los contratos laborales, piensen en el costo de reemplazo que esto puede tener en el corto o mediano plazo. ¿Sí? O sea, como ya les dije antes, no sabemos cuánto esto va a durar, entonces es importante qué podemos hacer para mantener al equipo, ¿sí? Porque después el costo de salir a buscar gente, contratar, capacitar, y todo puede ser mucho mayor que aguantar 1 o 2 meses con pocos ingresos, ¿sí? Pero bueno, puede ser que algunas empresas no tengan opción y tengan que suspender a los trabajadores por cierto tiempo. Entonces, traten de buscar, de ir pensando en este tiempo qué pueden hacer para motivarlos y seguir teniendo a las personas y al equipo engaged todavía, ¿no? Enganchados con la empresa de diferentes formas, ¿no? Pueden darle ayuda con canastas de comida, con vales de diferentes cosas, invitarlos a capacitaciones, pagarles capacitaciones para que aprovechen el tiempo y cuando vuelvan, incluso vuelvan mucho más capacitados de cómo se fueron. Y finalmente pensar estas opciones del día a día hoy, de este home office o teletrabajo, es de incorporarlo como un hábito positivo en la organización. Quizás no todos los días, pero sí algunos días a la semana, porque ya estamos. Todas las oficinas están trabajando home office, se están haciendo cosas nuevas.
Entonces incorporemos la flexibilidad, ¿sí? Es necesario que las personas hagan 1 hora o 2 de transporte, de cola de transporte, de estar en el tráfico, o podemos dar el tema de home office como algo más recurrente. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros trabajadores? ¿Los vamos a evaluar porque vienen todos los días a la oficina a cierto horario o porque cumplen tareas y se comprometen con la organización? ¿Sí? Entonces, es importante, a ver, desde el punto de vista empresario, obviamente las empresas no son fundaciones, ¿sí? No tenemos que estar encargándonos de las personas, si lo queremos ver de esa forma, pero no, justamente no, tenemos una obligación moral de ser organizaciones sociales, ¿sí? O sea, las empresas son el lugar donde muchas de las personas y los equipos de trabajo se nutren y crecen, las personas crecen en las empresas. Entonces, las organizaciones se tienen que convertir en lugares que, más allá de buscar el rédito económico y el lucro, que está bien, porque necesitamos seguir creciendo como organizaciones y como empresas, tenemos que también ver qué le damos a la sociedad de vuelta, ¿sí? ¿Cómo hacemos una mejor sociedad? Que nuestra empresa, nuestro trabajo sea sustentable con el medio ambiente, con la sociedad, con las personas. Entonces, frenemos, aprovechemos este tiempo de frenar, de relajarnos y decir, bueno, pensar cosas alternativas, ¿sí? O sea, si por ejemplo, y también ver esto de pensar alternativo es salir mucho de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, ¿qué servicio diferente podemos dar hoy que se adapte a esta nueva modalidad virtual? ¿Sí? Si es una empresa de diseño, por ejemplo, que era de interiores, bueno, ¿cómo puedo llevar ese diseño a escenarios web? Hacer lugares de home office es más fácil, ¿sí? Vender cosas ergonométricas para las personas, o si somos una empresa de contadores, ¿cómo podemos trabajar online con las personas, que nuestros clientes carguen toda la información y nosotros la bajemos en otros lados, todo al mismo tiempo? Que ya hay muchas cosas que ya existen, pero es el momento de nosotros para reinventarnos, para ver qué otras cosas podemos hacer y qué valor agregado podemos dar a la sociedad, ¿sí? Entonces, acá les dejo mis datos de contacto de Casin, que es la firma de contadores a las que trabajo, y también, bueno, me pueden hacer preguntas, pueden escribir, pueden dejar comentarios, se pueden suscribir a nuestro canal y seguirnos en Instagram, en Casinasoc o Diego Tomasino. Y nada, las dudas pueden escribirlas por mail, donde quieran, ahí estamos para apoyarlos. Les agradecemos mucho haber escuchado este webinar, a los que participaron también la semana pasada. Así que nada, un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos en la próxima edición.